La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me pide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor. Te pedimos que nos hables, por favor, bendícenos según lo que hoy necesitamos. Estamos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerda, hermanos, estamos estudiando una carta muy especial, la carta de Judas. Y hemos titulado a esta serie, en los versículos que estamos abordando ahora, le hemos titulado El conflicto de los siglos. Esta es la cuarta parte. Y le hemos llamado así porque Judas habla de combatir ardientemente contra el mal. Y aún no terminamos esa parte de su carta. De hecho, parece que ese es el propósito fundamental de su carta. Alentar a los cristianos, advertir a los cristianos respecto al mal, respecto al error, y alentarnos a combatir con fe, con honorabilidad, con sabiduría contra las ideas equivocadas que hay en el mundo. ¿De acuerdo? Y vamos en el versículo 8, ya leímos los primeros versículos, lo vamos a volver a leer una vez más aquí, pero mire cómo dicen los versículos 8 al 10. Judas, no hablamos de capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, porque es un solo capítulo, digamos así, entonces no se menciona, solamente se mencionan los versículos. Y dice así este pasaje, se lo leo en forma directa, vamos a él juntos, dice así, Judas 8 a 10. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Ha estado hablando de unas personas perversas. Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Tómala, tómala, esto está fuerte. Judas 8 a 10. Ya dijimos que las cosas antiguas no necesariamente son anacrónicas. ¿Se acuerdan? Así hemos comenzado esta serie, siempre. Hemos usado como ejemplo un hermoso himno que habla precisamente de esto que le hemos dado por tema, el conflicto de los siglos. No vamos a leerlo ya hemos leído las 3 estrofas en los anteriores estudios, pero hoy solamente quiero que leamos una vez más el coro de este himno. El conflicto de los siglos es el que libre el Salvador. Y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esta fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. O sea, este coro nos habla de esta lucha que no se ha acabado. Sigamos. Judas habla de eso, combatir con todo nuestro ser, pues sigámoslo haciendo. Ahora nuestra serie se llama precisamente así, el conflicto de los siglos. Y las enseñanzas anteriores son las siguientes. Se hace necesario repasarlas porque la carta es una carta breve. Es un sermón breve, un estudio, es como un devocional breve. Leamos los versículos anteriores en su contexto de la enseñanza y luego vayamos a los versículos que ahora estamos abordando. La primera enseñanza fue, contendamos ardientemente por la fe que nos une. Amados por la gracia amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendamos ardientemente, digo yo como enseñanza, por la fe que nos une y unámonos al conflicto de los siglos. La segunda enseñanza fue esta. Aprendamos a desenmascarar al enemigo. Dice el texto, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en la enseñanza aquí concluimos fue así, estudiemos la palabra, profundicemos, aprendamos y desenmascaremos al enemigo, porque la ignorancia del cristiano, la ignorancia de que hay en algunas congregaciones, la ignorancia respecto a la palabra de Dios es lo que hace presa fácil a un cristiano de los herejes, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Por eso estudiemos la palabra a profundidad y aprendamos a desenmascarar al enemigo. Siguiente enseñanza. El peor enemigo está en nosotros.
Eso lo vimos la semana pasada. El peor enemigo está en nosotros. El texto dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y la semana pasada hablamos de tres enemigos que nosotros debemos vencer personalmente, porque dijimos, está en nosotros, es asunto de nuestra decisión personal. Y por eso dijimos tres enemigos, la incredulidad. Cuidado con la incredulidad. Ahora, la incredulidad se derrota tomando la decisión de creer con todo el corazón. Dijimos en segundo lugar, la tentación de traicionar la voluntad de Dios. Este es otro enemigo. Traicionar la verdad, traicionar la iglesia, traicionar a Dios. La tentación de traicionar la voluntad de Dios se derrota persistiendo en la fe. Cuidado con ser uno de esos que viene a la iglesia, que crece en el Señor, que aprende de la palabra, que hasta sirve y luego de repente anda por ahí otra vez de mundano, se alejó de. Cuidado con esa traición. Tomemos la decisión de ser discípulos de verdad. El pasaje nos dio para eso, el pasaje nos hizo entender cómo algunos cometieron estos errores. Y otro enemigo, la mundanalidad. La mundanalidad se derrota huyendo del ambiente del mal. Salgamos de la cultura del mundo que se opone a la verdad de Dios y vivamos la cultura de la fe, la cultura de Cristo. He aquí la enseñanza de hoy, porque hasta ahí vamos. Versículo 7. He aquí la enseñanza de hoy. Y voy a decir así la enseñanza. El enemigo también está en la iglesia. Tristemente, este es uno de esos sermones tristes. Pues no triste en el sentido de que no me gusta predicarlo, pero sí de esos sermones que nos revela cosas terribles que existen, que hay, que sería bueno que no hubiera, que sería padre que no tuviéramos que hablar de ellas, pero están en la palabra. ¿Cómo no vamos a hablar de ellas? Pero esta es la esencia de la enseñanza de hoy. El enemigo también está en la iglesia. Y para identificarlo, vayamos verso a verso de estos tres versículos que leímos, 8, 9 y 10 de Judas, para identificar este enemigo que también está en la iglesia. En primer lugar, los enemigos de la verdad. Versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Acuérdense que está hablando de estos que entraron a la iglesia y que enseñan cosas equivocadas. Dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Déjenme decirles, hermanos, que lamento mucho que tenga que hacer esto, pero estos que se escriben aquí algunos de ellos salen en la tele que se dice cristiana. Algunos escriben libros y son líderes, son algo así como gerentes generales de mega negocios religiosos que hay en el mundo. Algunos les llaman mega iglesias. Yo no puedo llamarle mega iglesias. Son megas, pero no iglesias. Predican un falso evangelio de la prosperidad, un falso evangelio de las unciones, un falso evangelio de las declaraciones. Enemigos de la verdad. Déjenme decirles una cosa. El hermano Judas, ya lo mencionamos la semana pasada, se basa en algunos pasajes de algunos libros de religiosos que existían en aquella época que no están en la Biblia. No se ofenda usted ni piense mal de eso, porque usted ha oído predicadores que de repente citamos a un autor, como dijo el hermano Billy Graham, o como dijo el hermano Rick Warren, o como escribió el hermano MacArthur, pues citamos escritos, libros de personas, de teólogos, de personas que escribieron algo, y lo, citamos sus comentarios o citamos sus conclusiones. Es un hecho que Judas tenía acceso a algunos libros que no son libros inspirados por Dios, no los tenemos en la Biblia. Hay uno que se llamaba Los Salmos de Salomón, un libro que aparentemente contiene algunas cosas que algunos piensan, porque por lo menos el que lo escribió eso quiso darnos a entender. Tal vez no fue así, pero le llamó así Los Salmos de Salomón. Y también el libro de Enoc, el libro de Enoc que mencionamos ya la semana pasada. Es un hecho que el hermano Judas de repente cita conceptos de estos libros religiosos que no son la Biblia. Si estos libros estuvieran totalmente fuera de lugar, si estuvieran diciendo herejías, pues sí tendríamos un problema y tendríamos que reconocer qué pasa con este libro de Judas, pero la verdad es que
No, las enseñanzas que se presentan ahí coinciden con enseñanzas de la Biblia y entonces no tenemos que reprochar nada. Pero sí, es evidente que Judas pone argumentos que tienen que ver o que son tomados de estos libros. Y la primera cosa, otra vez, aquí de el enemigo también está en la iglesia, es el enemigo de los enemigos de la verdad. No obstante, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, o sea, gente que desea tener sueños, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿De qué estamos hablando? Tres cosas. Está hablando de unos individuos, estos que entraron a la iglesia y que corrompen a la congregación y que tergiversan el mensaje del evangelio, los identifica así como presumen santidad, pero son carnales, sensuales y perversos. Presumen de una gran santidad, pero en el fondo son carnales, sensuales y perversos. Ahora, déjeme decirle aquí, hay un detalle que me parece que nos puede provocar una confusión y nos puede evitar interpretar la Biblia correctamente. Cuando usted y yo pensamos perdón, se me cayó algo. Cuando usted y yo pensamos en carnales, casi siempre pensamos en pecados, no sé, sexuales, pero carnal y la carne, en el contexto de la Biblia, se refiere a cualquier cosa que tiene que ver con materialismo, con egoísmo, egocentrismo, con el poner al ser humano en el centro de todo. No tiene que ver solamente con el asuntos sexuales, sino con asuntos del egocentrismo, de la soberbia, del orgullo, porque la carne es eso. No tiene que ver solamente con el cuerpo físico, sino tiene que ver con un asunto que es terreno y que no entiende o no respeta o no valora lo espiritual, lo más allá de lo físico. Y lo dice sensuales. Es muy probable que esta palabra sí hace una alusión muy particular a la sexualidad, pero no solo a la sexualidad, sino otra vez más a la soberbia, a la presunción. Y resulta que describe, hermanos míos, este pasaje describe a predicadores, describe a falsos apóstoles. Estos personajes que Judas está describiendo aquí desde versículos anteriores, estos personajes no se los imagine usted como que son personas fuera de la iglesia. No, se trata de personas dentro de la iglesia. Le vuelvo a leer una vez más los pasajes. Dice, mas quiero recordaros, versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles perdón, debo leer versículos anteriores. Versículo 4, es aquí el punto. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de unos personajes que se decían pastores o apóstoles o predicadores y que entraron en las iglesias. Acuérdense que Judas está tratando de defender a algún grupo de iglesias a las que escribe su carta. No estamos bien claros de a cuáles, no las identificamos, pero es evidente que está escribiendo. Y cuidado con estos herejes, cuidado con estas doctrinas, cuidado con estas personas que están entrando. Ahora, en aquella época no había canales de televisión, no había WhatsApp, no había libros como ahora que se ven en las librerías, pero había personas visitando las iglesias y eran como predicadores itinerantes que iban de iglesia en iglesia consiguiendo recursos porque cobraban, porque pedían ofrendas, etcétera, etcétera. De eso vivían. En otros pasajes el apóstol Pablo dice que su Dios era el vientre, o sea, lo que les importaba era comer, lo que les importaba era lograr recursos para ellos. Pero aquí Judas los describe como enemigos de la verdad. Dice, les llama soñadores despectivamente, porque ellos argumentaban haber tenido sueños de parte de Dios. Pero dice Judas, pero aunque hablan de soñar cosas que Dios les dio, pero son carnales, rechazan la autoridad. Dice, y blasfeman de las potestades superiores. Hermanos, presumen santidad, pero son carnales y sensuales y perversos. Son personas orgullosas, soberbias,
y además interesadas en las cuestiones materiales, en el dinero. Me da a mí, no sé si risa, coraje, qué me debe dar, pero algunos que se ostentan como apóstoles y presumen de sus automóviles y de sus aviones y de su ropa. ¿Cuándo vimos uno de los apóstoles presumiendo de eso? ¿Cuándo en una de sus cartas el apóstol Pablo hablaba de eso? Cuando hablaba de humildad y no estamos diciendo con eso que Pablo no tenía ni en qué caerse muerto. No, Dios lo bendecía, Dios le proveía, por supuesto, de todo lo que necesitaba, pero jamás anduvo presumiendo de eso y jamás anduvo exigiendo a la gente que le diera y que le mandara y que no sé, jamás eso. Están tan lejos, algunos que se autonombran apóstoles, están tan lejos del concepto neotestamentario de un apóstol que, que, que da coraje, que quedan en el ridículo. Presumen de santidad y son carnales y sensuales y perversos. Hablan con autoridad por presunción, porque eso sí, cómo les encanta andar presumiendo de que tienen poder sobre los demonios, y como los insolentes que durante el COVID le hablaban al bicho del COVID, le hablaban al microbio del COVID, te ordeno que salgas de aquí, te cancelo el poder, y estás muerto. ¿Qué es eso? Presunción, teatro. Teatro barato, por cierto, teatro barato. Presumen santidad, son carnales, sensuales, perversos, se les escurre el orgullo por la piel. Otra cosa, hablan con autoridad por presunción, ¿cómo no pueden probar nada? Como no se puede ver eso. Yo declaro prosperidad sobre su vida y todos aquellos que manden $1,000, yo declaro autoridad sobre su vida. Imagínense, eso es presunción. Algunos hasta dicen, en este momento el Espíritu Santo me está diciendo que allá en México hay una persona que quiere dar una ofrenda. Adelante, hermano. ¿De qué estás hablando? Tramposos, usureros. Se las van a ver muy difíciles cuando enfrenten a Dios, gente como esa. Y estos los describe aquí Judas, fíjese nomás, los describe siglos atrás, porque en aquella época también había personas así. Ahora ya están más sofisticados, ahora viajan en VIP, usan trajes súper lujosos, traen como se pulseras de oro, traen guaruras alrededor, por supuesto, de a montón, diferentes que los tramposos de aquella época, pero la trampa, la mentira, el engaño es exactamente el mismo. Se ostentan poderosos, defraudando las enseñanzas de la palabra del Señor. Hermanos míos, si alguien te dice que tiene poder, si alguien te dice que por su poder, si alguien te dice que en la boca hay poder, hermano, asegúralo, es un engañador. Es un engañador. Porque la Biblia dice que no podemos. La Biblia dice que somos débiles. La Biblia dice que solo en Él podemos, que es por su gracia y su misericordia. Eso dice la palabra. ¿Qué vamos a hacer? El apóstol Pablo dice, pero para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y es una pregunta retórica porque la verdad lo que está diciendo es porque no somos suficientes, porque somos débiles, porque somos limitados. Eso dice, eso enseña la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Eso enseña la Biblia. Pero cualquiera que se ostenta como poderoso y que cree que porque pronuncia esto y anda haciendo milagros, y yo declaro y construyo muros de protección alrededor de ti para que te proteja. ¿Quién tiene derecho a hacerle al albañil espiritual y poner muros de protección alrededor de ti o de mí? Tú y yo le suplicamos a Dios, le pedimos a Dios que nos proteja, le pedimos al Señor que nos sane, no le declaramos, ni le exigimos, ni le demandamos, ni arrancamos milagros del cielo. Toda esa bola de insensateces. Y perdonen, si usted piensa, pastor, otra vez hablando de eso, pues ¿qué quiere que haga? Si está en el texto aquí, ¿cómo le hacemos? Nos saltamos la epístola de Judas, no la leemos nunca, la arrumbamos ahí en un rincón para que nadie la lea, para que nadie descubra eso, no vaya a ser que se ofenda el falso apóstol ese que anda haciéndose rico con sus fechorías. No, tenemos que decir la palabra. Estamos en el conflicto de los siglos y lo triste del conflicto de los siglos es que el enemigo también está en casa. Son los enemigos de la verdad. No solo eso, también son los enemigos de la sabiduría. El versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿De qué está hablando Judas? De una narrativa que no aparece en la Biblia.
En la Biblia usted y yo sabemos que cuando Moisés muere, no es sepultado. El pueblo no lo encontró, no tenemos noticia de qué pasó con su cuerpo. Él subió al monte, a la cumbre de Pisga, desde ahí pudo ver la tierra prometida. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida y no descendió, ya no bajó al pueblo. Si hubiese descendido, lo he explicado yo antes, si hubiese descendido y hubiese muerto acá con el pueblo, o peor aún, si hubiese muerto después de haber entrado a la tierra prometida, seguramente hubieran momificado su cuerpo, como intentaron hacer con José y con Jacob, hubieran hecho un mausoleo a Moisés, y el día de hoy no habría una religión llamada judaísmo, una religión basada en Jehová, no, habría una religión basada en Moisés, porque Moisés era su persona, era muy grande. Por eso Dios le dijo, dame mi gloria. Y por eso Dios no le dejó entrar a la tierra prometida. No es que Dios no quería a Moisés o Moisés cayó de su gracia y le dijo, ya no te quiero más. No es posible que haya pasado eso. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo nuestro Señor cuando la transfiguración habló precisamente con Moisés y con Elías. O sea, Moisés ahí estaba y Elías. O sea, Moisés seguía en su papel de libertador. Moisés no fue rechazado por Dios ni degradado por aquel comportamiento. No, porque Dios es un Dios de perdón. El problema por el que Moisés no entró a la tierra prometida es porque si hubiese entrado a la tierra prometida, hubiese dificultado que los hebreos creyeran en Dios como el que los sacó de Egipto, porque hubieran tenido en su mente la idea de que Moisés los había sacado de Egipto. Ese era el problema. Ese era el problema. Pero no, usted y yo no tenemos noticias de cómo fue eso, que murió allá y qué pasó con Moisés, se cayó, se tropezó, ya estaba viejo, estaba cercano a la muerte, debilitado, tal vez se cayó, se desmayó y ahí dormido se murió, Dios lo recogió. Y su cuerpo, no sabemos, se lo comieron los bestias, los pájaros, o Dios, no sabemos, pero este libro que Judas cita, aparentemente sí tiene una historia al respecto de esto. Y nos cuenta que hubo una lucha entre el arcángel Miguel, que contendía por el cuerpo de Moisés, con el mal, con el enemigo, y que Judas pone como ejemplo de que en esta lucha de un ángel de Dios contra un ángel del mal, ni siquiera el ángel se atrevió a proferir maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Olvídese de dónde sacó Judas esta historia. Ya le dije de libros apócrifos, de libros religiosos de aquella época que existían y que seguramente la mayoría de los cristianos leían, la mayoría de los judíos leían, o habían leído, por lo menos se había enseñado por ahí en alguna sinagoga, algo en casa así. Los, 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 los cánones de la Biblia, el canon del Antiguo Testamento, es decir, cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles son los libros del Nuevo Testamento, aún no se ha efectuado, aún no ha sucedido eso. No existe un conocimiento general, global de toda la cristiandad, de cuáles son los libros del Antiguo Testamento que debemos considerar como inspirados y cuáles del Nuevo Testamento. Eso no sucede hasta el siglo III. Así es que no, siglo IV, de hecho. Así es que no pensemos en eso, así que como que hay una Biblia y todos los libros. No, existe literatura religiosa, tanto del Antiguo Testamento como la nueva literatura del Nuevo Testamento. Y Judas cita una escena de uno de estos libros en donde aparentemente hay una lucha. ¿Qué significa esa lucha? Yo puedo identificarla muy claramente pensando en lo siguiente. Seguramente el diablo quería que Moisés muriera cercano al campamento de los hebreos para que encontraran su cuerpo. El diablo quería eso, para que encontraran su cuerpo y para que le encontraran su cuerpo, lo idealizaran y lo divinizaran y de esa manera deteriorar y combatir la fe en el Dios único y verdadero. Y seguramente Miguel tenía la encomienda de parte de Dios de que no pasara eso, sino que Moisés muriera en otro lugar donde no fuera encontrado. Yo puedo imaginar así esta situación de esta lucha, pero independientemente de cómo sea, la enseñanza de Judas es la siguiente, porque Judas no quiere explicarnos exhaustivamente cómo fue la lucha entre el arcángel Miguel y el mal, el enemigo. El hermano Judas no tiene la intención de explicarnos cómo fue eso. La enseñanza que nos quiere dar es la siguiente. Si un ángel de Dios, si un ángel enviado de Dios que está con Dios allá viendo su rostro toda la eternidad, un ángel de Dios no se atreve a venir acá de payaso y de soberbio y de santurrón diciéndole maldiciones al diablo, sino que le dijo solamente Jehová te reprenda, como diciendo yo no tengo poder, pero Dios sí tiene el poder. Dice el hermano Judas, si un ángel de Dios que está ya con Dios y ya es enviado por Dios, no se atreve a decir eso, ¿por qué vienen estos patanes
perdón, estos insolentes y se creen la gran cosa y se creen dioses y se ponen a maldecir al diablo, yo te maldigo, vete de aquí. Puede ver la- las toneladas de soberbia que hay en esas posturas que tienen algunas personas. Perdonen, hermanos, perdonen que esté explicando esto con pasión, pero ¿cómo lo hago si no? He aquí los enemigos de la sabiduría, que también están en la iglesia, también están en la iglesia, carecen de la más básica humildad cristiana, carecen de la más básica humildad cristiana, como esos que hay uno que salen ahí por los canales de esos o en videos y de repente alguien me lo mandó el otro día y dice de repente, sí, la última vez que hablé con el señor cara a cara, que vino el señor a visitarme a la casa, así como cuando yo digo no, cuando fue ya, él y yo fuimos a un día de campo, así como la última vez que, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Perdóname que no te crea ni tantito lo que me estás diciendo. Así hablan como con una gran soberbia, como que yo no nos llevamos de a cuartos. Carecen de la más básica humildad cristiana. Dicen tener el poder que solo Dios tiene. Dicen tener el poder que solo Dios tiene, porque hermanos míos, ningún ser humano tiene poder para quitarle el poder al virus del COVID, ni para expulsar el cáncer del cuerpo de una persona. Nadie. Y si alguien me dice que tiene el poder para hacer eso, está blasfemando, porque el poder está en Dios. El poder está en Dios. Cuando el Señor Jesucristo habló de darnos poder, dijo, pero recibíais poder cuando había venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. El poder nos lo dio para ser testigos, para ser ejemplos de vida de cómo es un cristiano. Y cuando usted y yo oramos para que Dios resucite muertos o sane enfermos de lepra, que sí oramos, que sí oramos. Oiga, pero ¿sabe quién lo sana? Dios lo sana. Dios es el que sana, no nosotros. Dios es el que sana. Yo no soy sanador. ¿Ha hecho Dios milagros cuando yo he orado? Sí, ha hecho Dios milagros, por supuesto que sí. Yo he visto milagros que Dios hace, pero yo no los hice. Y jamás diré que yo tengo el poder de sanar, jamás. Es una cosa absurda. Dios es el sanador, Dios es el todopoderoso. Yo le retaría a cualquiera de esos que se creen sanadores, que dicen que tienen don de sanidad, les retaría, ¿por qué no van a un hospital? ¿Por qué van a un auditorio gigantesco donde la gente va y lleva sus ofrendas? ¿Por qué no van a un hospital? ¿Por qué no van a un centro de rehabilitación? Ahí donde está lleno de alcohólicos, drogadictos, algunos enfermos. ¿Por qué no van ahí? ¿Por qué no van ahí? Porque harían el ridículo, porque fracasarían rotundamente. El Señor sí va a esos lugares. El Señor sí fue a lugares así, donde está la gente enferma. Hizo milagros. Pero algunos de estos no, por supuesto que no. Tienen que ir a un auditorio muy grande, por supuesto. Y viajaron, por cierto, en avión en clase Premier. Y se hospedaron en un hotel de gran turismo, no 5 estrellas, gran turismo, por supuesto que sí. Y llegaron a una limusina al auditorio. Y ahí en el auditorio hicieron su faramaya y su actuación. Carecen de la más básica humildad cristiana, dicen tener el poder que solo Dios tiene y caricaturizan la fe cristiana. Caricaturizan la fe cristiana. Es triste, pero por causa de personas así es que el cristianismo es criticado y es blasfemado por muchas personas. Porque hay gente que esos son los cristianos, esos son los que se dicen seguidores de Jesucristo y tristemente nos cortan a todos con la misma tijera. Pero Judas, perdonen, ¿qué hago yo? ¿Nos saltamos a Judas o qué? Judas los describe aquí. Y una descripción más, les llama también los enemigos del discipulado. Hemos dicho los enemigos de la verdad, los enemigos de la sabiduría y los enemigos del discipulado. Porque digo de la sabiduría porque Judas nos dice, ni el arcángel Miguel se atrevió a decirle ninguna maldición al diablo, al enemigo, sino que le dijo, Jehová te reprenda, o sea, Dios te encargue de ti, yo no me puedo encargar de ti, que se encargue. Dice, si él mismo, y cómo este insolente, este ignorante, se cree que él tiene el poder, cuando ni el arcángel Miguel. Y claro, hay quien dirá, es que yo soy más grande que el arcángel Miguel, y cuidado con esa soberbia mayúscula que algunos aplauden, porque no solamente está mal que algunos la tengan, también está pésimo que algunos la aplaudan. Pero también les llaman los enemigos del discipulado. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
Fíjese cómo maneja esto Judas. Dice, se la pasan blasfemando y diciendo y maldiciendo de lo que no conocen, hay una disque profeta por ahí que dice que ya ha ido a las regiones, regiones celestiales de maldad, en las cavernas de maldad. Ella dice que ella se traslada en su cuerpo y se va a otras áreas para sacarte, supuestamente si tienes una enfermedad, es porque en las cavernas de maldad o allá en la dimensión espiritual del mal, de las tinieblas, te tiene encerrada el diablo, te tiene encerrado el diablo en una caverna. Entonces ella supuestamente cuando ora por ti se traslada a ese mundo espiritual, a esa caverna, enfrenta al diablo, lucha contra él, te libera. Claro, mediante una buena ofrenda puede hacer eso por ti. Hay una persona que anda por ahí diciendo eso y muchas otras también, y lo peor es que hay algunas que le creen. Y dice el apóstol, dice Judas, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, o sea, hablan de esas cosas que no conocen, ignoran, malinterpretan textos bíblicos para crear todas esas fantasías dignas de una película de Tim Burton o una película de George Lucas o algo así, o de algún otro autor de películas de misterio. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que dice, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estas cosas espirituales no las entienden, entonces se inventan historias. Pero hay unas cosas que sí deben conocer porque están muy claras en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y estas personas, en eso que sí conocen, se corrompen como animales irracionales. Porque ni modo que no sepan lo que dice la Escritura. Ni modo que no sepan lo que dice la Escritura, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ellos evidentemente viven con una pasión y un amor por el dinero. Es un ejemplo solamente de cómo funciona este texto. Blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que conocen se corrompen como animales irracionales. Y no tengo más tiempo para explicar algunos otros ejemplos de esta dualidad, que en lo que no saben nada andan diciendo y presumiendo, pero en lo que sí es bien claro en la Biblia, en eso truenan como ejotes. Crean historias y fábulas en lugar de hacer discípulos. Enseñan fantasías que no edifican, porque estas fantasías, estas historias que se inventan, no edifican a nadie. Solo consiguen que la gente les dé dinero. Pervierten la verdad y solo consiguen fans, pero no discípulos. Hermanos, perdonen si los ofendo con mi canción, como dice un corrido por ahí. Pero esto está en la Biblia. Esto está en la carta de Judas. Judas está preocupado y llama a las iglesias a las que escribe esta carta que combatan el conflicto de los siglos, en el conflicto que combatan por la fe que nos fue dada, por una fe pura, sencilla, maravillosa y que no la contaminemos, sino que no permitamos que ninguna persona. Y luego nos describe a estos que entraron a la iglesia, a estos que son parte supuestamente, entre comillas, de la creencia, de la fe cristiana y que se dedican a enseñar y engañar a muchas personas. Enseñan mentiras y engañan a muchas personas. Y por eso la exhortación final aquí de Judas es esta: seamos discípulos del Señor y unámonos a la victoria del conflicto de los siglos. Pero hermanos, seamos discípulos. Y un discípulo es uno que cree en Jesús, sigue a Jesús y aprende de Jesús todos los días. Y crece en el Evangelio, crece en la palabra. Hermano mío, cuidado, no te dejes engañar por las herejías, por las modas que hay en el mundo. No soy el único loco vociferando aquí contra estas posturas. No, el Internet está lleno también, gracias a Dios, de hermanos con sana doctrina, hermanos que interpretan bien la palabra del Señor. Yo no soy de los que incluso uso nombres de personas y prefiero no hacerlos famosos diciendo sus nombres. Prefiero solamente decir las ideas que se predican, que son equivocadas, para que ustedes las identifiquemos, porque no sería bueno aquí vociferar contra una persona en particular cuando no está frente a mí, cuando no se puede defender. Pero las ideas sí deben ser combatidas. Y por eso le comparto esto y le pido, hermano de la Iglesia Bautista Oreb y cualquier hermano de otra congregación que me esté escuchando, con todo respeto, no soy su pastor, ni quiero jugar ese papel, solamente ya que usted está escuchando esta palabra, le pido a todos los que somos cristianos, seamos discípulos del Señor, aprendamos de su palabra, profundicemos, no nos conformemos con solo sabernos un versículo bíblico muy bonito y con solo saber algunas ideas, aprendamos la Biblia, memoricemos textos bíblicos todos los días.
crezcamos, aprendamos, tomemos cursos de discipulado, cursos de preparación de mensajes, estudiemos las ciencias bíblicas para interpretar la Biblia correctamente. Compremos diferentes versiones para leerlas en diferentes versiones y entenderlas mejor. No nos dejemos engañar por estos vivales, ni tan vivales, más bien son brutos porque están bajo condenación. No nos dejemos engañar ni permitamos que sigan engañando a otras personas. Seamos discípulos del Señor y unámonos a la victoria de el conflicto de los siglos. Dios les bendiga. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido, Dios, que tu Santo Espíritu, pues por supuesto, Señor, ahí en el corazón de cada quien haga su trabajo, Señor, y nos edifique, nos bendigas, porque estas enseñanzas de Judas, Señor, son tristes al darnos cuenta de lo que había en aquella época con estos falsos apóstoles, esos falsos profetas, estos falsos evangelistas. Y Señor, pero el día de hoy también los hay. Y da malestar, Señor, saber que así es. Pero ayúdanos, Señor, que de algo sirva esta reflexión en tu palabra, que nos preparemos, que nos fortalezcamos, que defendamos así apasionadamente, Señor, la verdad tuya y triunfemos en el conflicto de los siglos. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Amén.